Es tiempo de volver un poco a las historias propias de mi amigo Antonio. Ya hace mucho tiempo que no habla de sí mismo. Y aunque los relatos anteriores han sido interesantes y aleccionadores, hace falta oír de él. Esta vez fui yo quien lo requirió. Con el pretexto de mostrarle lo que llevo escrito, lo cité en mi casa. Nos sentamos en el patio, debajo del árbol de limón, en mi rincón favorito. El aroma de las flores de azahar que produce el limonero perfuman el ambiente de una forma maravillosa. Su perfume me relaja, me hace soñar despierto. Y esperaba que esa magia se transfiriera a mi amigo. Eran como las 11 de la mañana y le ofrecí una copa de vino antes de que nos sirvieran el almuerzo. En realidad fue una botella completa de Cabernet Sauvignon, la que traje de la alacena, y 2 finas copas en forma de tulipán que a Antonio le gustan tanto. Dice que esa copa, que se estrecha en el borde superior, concentra el aroma, el bouquet del vino y le produce una sensación de cosquilleo en la nariz. Yo nunca lo he experimentado. A lo mejor mi órgano olfativo no es tan agudo, tan sofisticado. Hablamos de cosas triviales, sin importancia, del clima, de las flores en mi jardín, del perfume del azahar, de la calidad de los vinos chilenos, vinos californianos, vinos que se producen en la zona francesa de Bordeaux, de cómo mezclando el Cabernet y el Merlot conseguimos una mezcla deliciosa porque los dos combinan soportándose mutuamente. ¿Qué clase de queso con cuál vino? Y mucho más. Hasta que llegó la hora de comer. Decidimos que nos sirvieran en el mismo sitio donde estábamos, debajo del limonero, cuyo denso follaje proveía una amplia sombra que enfriaba el aire. Mis gustos en comida son sobrios, por no decir simples. Hoy, en honor de mi amigo, ordené pollo a la cordon bleu, puré de papas y ensalada. Comimos en silencio, saboreando el alimento como debe ser, lentamente, disfrutando cada bocado. Al final, una taza de café y continuamos hablando, hasta que tocamos el tema de la familia. Me preguntó por la mía, le di una somera información y eso me dio el derecho de preguntar un poco por la suya. Me contó que su padre había muerto joven, de unos 40 y tantos años, que su madre todavía vive. Me contó de sus hermanos, habló de los trabajos diversos que había tenido, de la forma en que los había disfrutado. Noté que cuando habló de su padre, una nube gris pasó veloz por sus pupilas. Y eso me puso en guardia, porque avisoré una historia. Insistí en el tema. A veces tengo que meter el dedo en la llaga para extraer información que de manera espontánea no saldría jamás a la luz. Comencé por preguntarle cómo era su papá, qué hacía. Se quedó pensativo. La consabida mirada perdida me dejó saber que estaba entrando en aquel estado que también yo conozco, y es cuando los recuerdos llegan a él. Mi padre era un hombre muy inteligente, muy bien preparado, me dijo. Yo lo consideraba un genio. No sé por qué. Fue muy desapegado con sus hijos. Se separó de mi madre cuando yo era todavía un niño de tal vez 12 años de edad. Como a los 14, por desavenencias con mi madre, me fui a vivir a la casa de él. Que si tengo buenos recuerdos... No realmente. No recuerdo nunca una palabra de cariño, un gesto amable. Es cierto que me pagó las mejores escuelas, las más caras. Me pagó maestros que me enseñaran matemáticas en la casa durante las vacaciones escolares. Pero aparte de eso, no mucho. A veces cuando pienso en eso me digo a mí mismo que tal vez un abrazo, una caricia, un te amo, sería ahora un recuerdo amable.
Si en vez de pagar un tutor se hubiera sentado conmigo a resolver una ecuación o a escuchar mi inglés y corregirme. Por más que le pedí que me enseñara, nunca quiso. En una ocasión, su respuesta fue: a mí me costó aprender a hablar inglés. A usted debe costarle también. Por un lado, me siento orgulloso de que esto constituyó un reto y aprendí inglés por mí mismo. Hasta que ya en la universidad tomé cursos más intensivos. Por el otro lado, como niño, eso me produjo tristeza y resentimiento. Tomó un sorbo de su taza de café, ya frío, más por humedecer la boca que se le estaba secando por las emociones, y continuó. ¿Sabes qué es curioso? Que habiendo pasado muchos años después de la muerte de mi padre, tuve ocasión de hablar con una hermana de él. No quiero mencionar su nombre, por lo que la llamaré María. Mi tía tenía 2 hijos, hembra y varón, que ya en ese entonces eran mayores. La conversación giró sobre temas distintos y en un momento dado, como es natural, la señora evocó la memoria de su hermano muerto. Se deshizo en halagos, mencionó lo bueno que era, cómo quería a sus sobrinos y sobre todo lo que más le agradecía era cómo le ayudaba a su hijo menor con las tareas. Cómo se sentaba a la mesa del comedor por horas resolviendo problemas de matemáticas o enseñándole inglés al sobrino. Se humedeció los labios otra vez con el vino. Y continúa: me quedé petrificado, dice. Con el sobrino hacía lo que nunca quiso hacer conmigo. Se pasaba los domingos enteros en la casa de mi tía, pero yo no lo veía en todo el día. Salía por la mañana del domingo a desayunar con mi abuela, su mamá. Ella también se lamentaba de que comía, permanecía 15 minutos sin decir palabra y se marchaba. Llegaba a casa tarde en la noche. Al día siguiente se levantaba muy temprano, se iba al trabajo, mandaba al chofer que me dejara en la escuela, y si yo quería verlo o pedirle algo, tenía que irlo a visitar a su oficina. Y aún así, era evidente que las visitas le molestaban. Guardó un largo silencio que yo le respeté profundamente. Conozco los dolores del alma y la tristeza de no tener recuerdos gratos, lo que aumenta considerablemente el dolor. Hasta pronto.